Muy bienvenidos al Festival del Bien Público. Vamos a arrancar hoy con un spot realmente excelente. Es mexicano, lo hizo una empresa de lácteos, pero tiene que ver con algo quizás inesperado para ese tipo de empresa, que es hablar de los estereotipos de género y un coacheo, un abordaje de cómo los varones a veces nos comportamos ante las tareas domésticas. Mirá qué interesante esta propuesta. Alfonso, ¿puedes poner la lavadora, por favor? ¿La lavadora? Ay, es que esto de los platos no se me da y si rompo algo... Si tú planchas mucho mejor que yo. Claro. Así que no tienen esa habilidad. ¿Acaso piensan que nosotros nacimos sabiendo? Pues no, como todo en la vida, esto también puede aprenderse. Bienvenidos a la Escuela del Hogar, una escuela pensada para acabar con todo tipo de excusas. Lección número 9, freír un huevo. Rompan su huevo, adelante y sin miedo al sartén. Centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos. El motor tiene 250 caballos, 6 velocidades. Es un maquinón. ¿Alguna duda? ¿Por dónde se pone la ropa? Bate el huevo, bate el huevo. ¡La licuadora! ¡Se está quemando el sartén! ¡Tírale a la boca! Preparen sus cosas. Examen sorpresa. Don Armando, lo estoy viendo. Dices que ella lo hace mejor que tú. ¿No me dijiste que tú eras el capitán de tu equipo de fútbol? ¿Que ganaron el campeonato gracias a ti? Pues demuestra lo bueno que puede ser. ¿Eh? ¿Saben qué es lo mejor de esta escuela? Que no hace falta venir. Compartir las tareas del hogar es algo que se practica en casa. Porque el hogar no es deber de nadie, sino tarea de todos. Esta campaña evidentemente tocó algo del ser nacional de los mexicanos, por más que fue realizada en España, y llegó a casi 50 millones de reproducciones. Esto quiere decir que está muy lograda y seguramente así lo pensarán todos ustedes. Vamos ahora a hablar con su directora creativa. Realmente nosotros empezamos ya hace 5 años haciendo campañas para la Villita, que es para un rango de una ama de casa, o sea, y además el entendido de la palabra realmente de ama de casa en el sentido de las señoras que trabajan la mayoría de su tiempo en el hogar y no en un trabajo fuera de su casa, ¿vale? Empezamos con eso, como te digo, haciéndonos un homenaje con una campaña que se llamaba La Gran Deuda y realmente con un insight que tenía que ver que no habría sueldo ni habría dinero que pagar el trabajo de estas señoras que en sus hogares hacían realmente lo que viene a ser un empleo, ¿no? Cuidadoras, enfermeras, médicos, psicólogas, conductoras, costureras, porque estamos hablando de un rango de mujeres dentro de un sistema social o económico en la parte más baja, ¿no? Y poco a poco, de hacer un homenaje, que lo que hablábamos era un homenaje a esa ama de casa o esa proveedora, porque también tenía como pequeños trabajos, lo fuimos llevando a darnos cuenta que el trabajo que hacían en el hogar realmente no era un trabajo que debería ser solo de ellas, ¿no? Entonces, hemos ido llevando ese trabajo en favor de la igualdad, ¿no? En favor de la justicia y de igualdad dentro del hogar en el reparto de tareas, ¿no? ¿Qué estropajo utilizaremos para quitar las manchas de grasa más difíciles? Es un poco más allá, pero tendremos que llegar muchísimo más allá, ¿no? Para realmente no ser espejo de la sociedad, sino ir por delante de la sociedad, que yo lo que creo que tienen que hacer las marcas, ¿no? Entonces, por eso te digo que es todavía un viaje que estamos haciendo y es difícil por una sociedad que le cuesta admitir determinados comportamientos y machista, no solo el comportamiento del hombre, sino incluso el comportamiento de la mujer, que perpetúa roles y que perpetúa comportamientos de manera inconsciente. Y le cuesta mucho realmente que en su cabeza cambiar ese mindset y empezar a comportarse distinto. Son cosas que están instaladas tan fuertemente, culturalmente, que hay un ejercicio muy grande por hacer, ¿no?
el equipo creativo lo dirijo yo, que soy una mujer, pero todas las campañas para la Villita se han hecho de manera mixta. Para hacer una campaña de coches no tienes que ser un conductor. Para hacer una campaña de Tampax no hace falta que tengas la regla. Creo que los creativos tenemos que desarrollar una actitud que se llama empatía, ¿no? Es verdad que a los hombres les ha costado, pero vamos, ya me ocupo yo en la agencia de que no pase, les cuesta cierta mirada, ¿no? En algunos casos, ¿no? Les cuesta cierta mirada de realmente entender qué cosas sí, qué cosas no. Pero me parece que hay un aprendizaje ahí también para ellos y que es muy, muy necesario que entiendan qué cosas se toleran ya o qué no se toleran, ¿no? A ver, Martínez, preséntenos su proyecto final. Mi proyecto se titula Técnicas contemporáneas para doblar calcetines y no perder. Las campañas de la Villita han tenido una repercusión brutal desde la primera a la última. Es verdad que la última, además, ha sido unos datos de estos que en el canal oficial ha tenido 50 millones de views, pero en canales no oficiales ha llegado a 120 millones de personas, de views de esto. O sea, que es algo que dices, es súper sorprendente, ¿no? ¿Por qué una marca de lácteos de repente entra a hablar en esto, ¿no? Yo creo que la respuesta tiene que ver con la relevancia. O sea, si una marca de lácteos solo hablara de la mantequilla y del queso, se convertiría en un folleto, ¿no? Quiero decir, esa información la obtienes hasta en el envase. Pero cuando hablamos de construir marcas y hablar de relevancia, las marcas dejan de convertirse en una marca de quesos y de alimentación. Y yo creo que si te cuelas en la casa de la gente, en la nevera, en los frigoríficos, en los platos de la gente que hace un desembolso para elegirte, como mínimo le tienes que dar algo más. Como mínimo le tienes que dar un punto de vista de tú, porque cocinar es mucho más que o comer, en el caso de esto, es mucho más que meterse cosas a la boca. Es nutrirse a otro nivel y es entender que esta marca que está diseñada o que empezó a ser diseñada para esas mujeres que cocinaban para su familia, también están en el mundo para más cosas, ¿no? Y que tienen una opinión y que la marca les agradece que les hayan elegido y tiene cosas que devolverles. Empezando en su día por el respeto, ¿no? Y ahora seguimos en México con un spot sobre una temática tremenda, desoladora, el abuso sexual infantil. Vamos a ver una campaña que habla de la invisibilización, de lo que no podemos llegar a ver y está demasiado cerca. Y justo cuando la estaba viendo decía, qué buena manera de ilustrar cómo de alguna manera el hogar puede ser el lugar que en teoría debería ser el más seguro para los niños, pero en algunos casos puede ser el más inseguro. Y hasta qué forma, en la medida que no nos informamos y que no nos ayudan a poner este tema en la agenda, se nos dificulta a los adultos poder detectar lo que ignoramos. Entonces puede estar sucediendo ahí, abajo de nuestras narices, en nuestra casa, en nuestro lugar, y estamos acostumbrados a que el peligro pueda venir de afuera, pero se nos complica detectarlo cuando el peligro está dentro. Yo creo que nadie está preparado para recibir la noticia de que a un hijo tuyo o un sobrino o un familiar está siendo víctima de abuso. Creo que hay una frase de una psicóloga muy conocida argentina que decía que develar el abuso, darse cuenta, equivale a un balazo psíquico. Es muy desestructurante. Es algo
que yo no conozco una persona que no, o una madre o algún familiar que no me dijera doy cualquier cosa con tal de que esto no haya pasado, que esto no sea así. Y desde la Fundación nosotras lo que tratamos de hacer es encontrarnos con ese sistema que contiene, que apoye y que da respuesta. De México nos vamos a ir ahora a Suecia, a un país que está muy comprometido con todas las temáticas vinculadas al cambio climático y vinculado obviamente a una figura internacional, a una joven que revoluciona desde la comunicación un montón de cuestiones vinculadas a dar cuenta de la problemática del cambio climático. Greta Thunberg, sus propuestas y esta mirada publicitaria desde Suecia. Wake up, honey. Do you have a test? Tomorrow, yeah. I've got to stay at the office till about 6:30 tonight. No, they'll swim for us. Thanks, Mom. Lunch is there. Love you. Bye, sweetheart. Have a good day. En Europa se produce una muerte por cáncer de piel cada 54 minutos. Esta estadística llevó a que en Bélgica se realizara una campaña de bien público vinculada a esta cuestión. ¿Cuánto nos puede servir, por ejemplo, una red social como Facebook? Bueno, muchísimo. Acá se demuestra que con un detalle y con un recordatorio de Facebook se puede prevenir algo tan preocupante como el cáncer de piel. Mira. Dus ja, het was wel een bewogen tijdje, ga ik zeggen. En vooral dan ook doordat de huisarts zei van binnen 2 jaar ging er hier geen sprake niet mee geweest zijn van Nadine. Mensen van #SkinMemories, #SkinMemories. Maar dat kan veranderen, want die foto's kunnen nu ingezet worden om huidkanker tegen te gaan. Y hablando de comunicar estas cuestiones en redes sociales, en Instagram y en nuestro país, la doctora Leisa Molinari, que es dermatóloga, utiliza justamente esa red social para concientizar y para dar ideas y cuidarnos todos juntos. Conócela. Me parece fabuloso porque Facebook una vez por año o cada día te recuerda una foto que pusiste el año anterior. Yo tengo en mi consultorio, en mi clínica, una alarma que le llega a los pacientes. Recuerdo que pasó 1 año de tu último chequeo de la piel. Y eso en mi clínica, que es una comunidad chiquitita. Me imagino en Facebook el impacto de eso me parece fabuloso.
Lo deberíamos hacer en todas las redes sociales posibles. Y ahora nos trasladamos a la Argentina a ver algo realizado con el talento argentino que tiene que ver con una campaña del Consejo Publicitario Argentino. Chicos sin alcohol. Una imagen que puede ser tierna en la infancia y preocupante más adelante a través de la ingesta de alcohol. Una temática que preocupa muchísimo y que alerta. Razón por la cual el Consejo Publicitario hizo este spot. Consejo Publicitario Argentino. También argentina y ganadora del premio Obrar es esta campaña que se viene a continuación. Una campaña que corre desde el punto de vista el lugar donde está la amenaza, donde está el peligro y habla de la violencia doméstica. Una gran campaña, una brillante campaña sobre una temática muy preocupante. Y de otra violencia estamos hablando ahora, vamos a hablar ahora. Tiene que ver con Italia, tiene que ver con una campaña que habla de cómo los niños que sufren violencia pueden encontrar un pedido de ayuda, quizás una manera de salvarse. De esto se trata el teléfono azul, el teléfono azzurro, una movida del gobierno de Italia para dar cuenta y para encontrar herramientas precisas y actuar rápido. Come faccio a diventare una brava bambina? Non saprei cosa rispondere. Come faccio a non farlo arrabbiare? Non so se ho capito bene. Perché il mio papà è cattivo? Domanda interessante. Perché mi fa male e la mamma non dice nulla? Potrebbe essere peggio. Potrebbe piovere. Tutto bene. Va tutto bene, Alice. Perché mi fa piangere? Non saprei cosa rispondere. Per ricevere aiuto, chiama telefono azzurro all'19696. A mí me encantó la campaña italiana porque me parece que nos obliga a repensar no solo en lo que dice textualmente, ¿no? Lo que dice textualmente es, no hay, digamos, la verdadera escucha es una escucha humana, es una escucha atenta. Pero también, y me parece que a lo mejor hasta está pensado así, no lo sé, pero me generó esa reflexión, es cuántas veces nuestra falta de escucha como adultos tiene también que ver con ese mismo aparato celular, o con dejar a los niños y las niñas con ese aparato celular sintiendo que está entretenido, que está bien, sin reconocer esa falta de vínculo humanizado
que debiéramos construir nosotros y recibir ellos y ellas, ¿no? Me parece muy bien lograda, me parece una filmación muy buena en ese cuarto de la niña, lo que nos muestra su expresión con sus dibujos, y creo que refleja muy claramente el dolor de una niña maltratada, el dolor de la niña maltratada y la búsqueda de ayuda. Los niños, las niñas buscan ayuda, y en este caso busca ayuda en un lugar donde no se lo están brindando, como ocurre algunas veces, ¿no? Porque es necesario respetar la palabra de los chicos, la palabra de la niña, pero también es necesario saber escuchar, saber cómo escuchar, qué es lo que esta niña está diciendo. Y realmente yo creo que la campaña apela a eso, porque luego el teléfono que aparece, el teléfono azurro, se entiende que será un teléfono donde haya una escucha especializada, porque el derecho de los niñas y niñas a ser oídos requieren de un adulto, una adulta del otro lado que sepa escuchar y que sepa entender lo que le pasa al niño o a la niña. Hay mucho por recorrer todavía en el programa, hay sobre nuevas masculinidades, hay sobre el trastorno del espectro autista y otras temáticas que valen la pena que conozcas. Después de la pausa hay mucho más del Festival del Bien Público. Y ahora en el Festival del Bien Público vamos a compartir un conjunto de campañas que tienen que ver con la mirada que tienen en Gran Bretaña sobre diferentes temáticas. La primera es el trastorno del espectro autista. La campaña muestra lo que vive, lo que siente, lo que percibe una persona que transita el trastorno del espectro autista en primera persona, con una mirada subjetiva. Creo que te va a conmover tanto como a mí. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Bueno, un spot que genera una situación como de angustia, ¿no? ¿Cómo lo lees vos? ¿Cómo lo sentís? ¿Está bien contado? ¿Está bien contarlo desde acá? Está bastante bien. Este spot, de hecho, a mí me sirvió algunas veces para mostrarles de una manera más concreta, por ejemplo, a mis amistades, cómo vivía algunas cosas en ciertas situaciones particulares. O sea, una de las cosas que podría ser sorprendente en este spot, que incluso contrasta con uno de los que vimos, en donde a un niño le ponían unos auriculares que tapaban el ruido, es que cuando sabés que te vas a exponer a ciertos contextos, por ejemplo, llevas tapones. Yo llevo auriculares o tapones a todos los lugares a donde voy. ¿Te pasó algo así? Me pasa constantemente. Justamente lo que sucede una vez que crecemos es que aprendemos a desarrollar recursos para lidiar con eso. Entonces, sé, por ejemplo, identificar mucho mejor que hace 15, 20 años cuando me empiezo a sentir de cierta manera y me empieza a abrumar. Entonces sé, por ejemplo, cuando tengo que parar o
de algún modo, una expresión que se usa mucho es descomprimir. Entonces sé que como que si sigo en esa dirección voy a tener, por ejemplo, una crisis nerviosa como lo que se ve en el spot. Entonces también esa es la diferencia cuando crecemos, es que lo que se da muchas veces gracias a un acercamiento de psicoterapia o un acompañamiento es que desarrollamos recursos para lidiar con este tipo de situaciones. También en Gran Bretaña, y según un estudio, una investigación que se hizo, el 72% de los varones encuestados confirmaron que se les dijo cómo debe comportarse un varón. Fuerte, pero identificable. Todos, creo, hemos escuchado, eso no es de hombre, eso no está bien. Y acá también en la Argentina, una encuesta podría ser igual o superior. Por esa razón, esta campaña, que tiene que ver con un producto eminentemente masculino, habla de cómo se sufre, cómo se padece tener que ser de una manera, estereotipos de masculinidad y también una propuesta para romper el molde. Is it okay to be skinny? Pass the ball, bro. Is it okay to not like sports? Is it okay to be a virgin? To experiment with other guys? Is it okay for guys to wear pink? Is it okay for guys to be nervous? To have long hair? To like cuts? To take a selfie? To shave your... To be depressed? To be scared? Wait, is it okay for me to be the little spoon? Come on, man. Is it okay for guys? Go online to search and see for yourself. Preguntas que atraviesan no solamente a los varones, a la sociedad entera, Belén, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Qué es esto que venimos charlando hoy, ¿no? Como esos estereotipos tan fijos que vienen desde las infancias, en cómo criamos. Uno va a una juguetería y decís, quiero algo para alguien de 10 años. Claro. ¿Es varón o mujer? Claro. No sé, es persona, 10 años. Le gusta el juego simbólico infinito. Total. Y vas y tenés todo el pasillo rosa con cocina, todo el estereotipo del cuidado. Y el varón, el auto, el arma y todo el estereotipo de la conquista. Entonces, después pasa esto que veíamos en el spot, ¿no? Como, bueno, eso va creciendo y todo el sesgo de lo que se puede y lo que no se puede. No sé, digo, como decía Almendra, repensar las crianzas, ¿no? Si tenés hijos o tenés sobrinos o sos maestros o lo que sea, como, bueno, ¿qué habilitamos y qué no? Sí. La gente necesita refuerzo positivo. Cuando la chica agarra la pelota de fútbol, ¿le decimos no seas machona o le habilitamos esas posibilidades? Y al varón del jardín de infantes, ¿le dejamos jugar con la casita, con los bebotes y que genere empatía y juegue a la empatía para cuando después quiera cuidar adultos mayores, niñas, lo que sea? Sí. O le decimos no, eso no porque es de nenas, claro. Eso no porque vas a ser gay, ¿no? Como si fuera malo o como si se hiciera por jugar con un bebote. Claro. Entonces es como repensar las crianzas también, sí, que llegan a esas violencias. Muchas veces para determinados roles, para determinados trabajos, se les impone a las personas un estereotipo de delgadez. Esto lo muestra, por ejemplo, la película El Cisne Negro, y el spot, el cortometraje que vamos a ver ahora, tiene que ver con el vínculo de bailarinas clásicas con la comida, con el espejo y sus cuerpos. No es una fantasía, está basado en relatos verdaderos, en padecimientos concretos y en un llamado a entender la salud y la salud mental desde otro punto de vista.
Espeluznante y una invitación a ponerse en la piel de todos aquellos que padecen por su profesión, en este caso, esta manera de violencia que tiene que ver con los cuerpos. Vamos a seguir ahora y vamos a hablar de los cuerpos desde otro lugar. Tiene que ver con la impronta de Banksy, un artista que no se sabe si es uno o muchos artistas, en Inglaterra también, y un homenaje a los trabajadores de la salud que hacen tanto en esta pandemia. Un homenaje que debería ser multiplicado por todas partes y que nunca sería suficiente, pero en este caso genera una sonrisa, una gratitud a través del arte. Painting has had on the staff is really difficult to explain. So I thought I'd use a couple of examples to help. The first is one of my favourite quotes from the staff who stood in front of this picture, which was from one of our ED nurses who looked at the picture and then said, after a couple of minutes, this 2 minutes reflecting on this painting means I can go back and do the shift. And that's the impact it's having on a group of staff who have found it really tough through this period of the COVID pandemic. And then the other thing I'd say is I caught somebody's face who was looking at the picture, and her face said everything. It had wonder, awe, poignancy, sadness, and pleasure, joy. All the staff have described this painting and the impact it's had on the hospital as joyous. It has made a huge difference to the morale of the hospital at the moment and the people who are working in here. As we say, we're ordinary people doing extraordinary things, and now we've got something extraordinary to look at as well. Me parece muy importante, primero que nada, porque Banksy es considerado por bajadas de concepto muy crudas, que te parecen cosas, viste, que es como de impacto muy político, como desde un punto de vista de queja. Entonces como que me parece que esto, que haga un homenaje, es como que resignifica todavía aún más, porque es como que resalta algo súper positivo, algo que está pasando, cuando por ahí los mensajes de él iban por otro lado. No era tan esto de, bueno, el personal de salud o algo bueno. Es como que generalmente encara a otro lado más crítico, que por eso también es como uno de los más conocidos, diría yo, haciendo por ahí técnica de stencil. Entonces, nada, eso me parece como que resignifica y también es para valorar enormemente, digamos. ¿Mariel? Sí, la inmediatez, ¿no? Creo que Banksy tiene eso de que en el momento del mensaje y encuentra la forma, aparece de golpe, nadie sabe quién es, como lo que hizo en los subtes también, ¿no? Como siempre aparece esa obra tipo sorpresa que incomoda. Como un superhéroe en un punto. Totalmente. Sí. Y es como que incomoda y se agradece al mismo tiempo porque dice lo que tantas otras voces no dicen, ¿no? Me parece que tiene esa independencia, es como... Es Banksy. Sí, está bajado en un mensaje, así, tash. Hay mucho más después del corte. Vamos a hablar de tabaquismo y vamos a hablar de publicidad, cómo se comunicaba, algo que ya no se puede comunicar, y la mirada de bien público a través de los años. Ahora bien, si te quedás con ganas de más y en el corte querés ir ya reservándote la cita con otros programas del bien público, del Festival del Bien Público, los encontrás en nuestro canal de YouTube. También estamos en Twitter. En Twitter hay fragmentos, hay frases, hay adelantos de lo que se viene. Y en Instagram también, mucho de este programa que tanto placer nos da. Después de la pausa, seguimos. Y ahora vamos a ver publicidades que tienen que ver con cómo, cuando no estaba prohibido, se difundía y se publicitaba el cigarrillo en nuestro país y en el mundo. Lo que se viene ahora es una demostración de cómo a veces la publicidad puede ser todo lo contrario al bien público. Puede generar un problema que después el bien público, en todo caso, puede ayudar a resolver. Un recorrido que vale la pena que veas y también cómo a veces la creatividad puede perjudicar la salud.
Un lugar donde la libertad corre sin límites. Aunque algunas veces hay que mostrarle el camino. Venga al sabor. Venga al mundo Marlboro. Bueno, parece un viaje al pasado esta publicidad, sobre todo con los ojos de hoy. Vamos a pensar la publicidad y estos mensajes con nuestros invitados de hoy. Cristian Gauna, docente, investigador y analista de medios. Bienvenido, Cristian, una vez más. Y Santiago Olivera, que es publicista y es presidente de la agencia Young. Bienvenido, Santiago, también. Muchas gracias a los dos por estar. Cristian, arranco preguntándote, ¿había conciencia de la salud en esta época en cuanto a la publicidad? Bueno, es un momento muy particular. Me parece que no estaba asociado todavía al problema de la salud y estamos en un periodo, esta publicidad es del periodo que se llamaba divinizante, donde todavía lo que se trata de hacer es que con la publicidad se pueda asociar algunos criterios que tienen que ver con aquellas miradas de lo positivo, donde está la virilidad, la masculinidad, pero también está el éxito, está el agradarle al otro, la sensualidad, el poder, hay como una especie de construcción que tiene más que ver con los arquetipos, con el deber ser en términos de a dónde hay que llegar o aspirar. Es una mirada todavía aspiracional. La publicidad ha cambiado mucho, hoy en el presente no es así, pero en ese momento, en esa publicidad que acabamos de ver, estamos frente a esa forma de construcción de la comunicación. Claro, y una búsqueda también que tiene que ver con mostrar lo masculino y mostrar una cierta épica, Santiago, ¿no? Sí, efectivamente. Y agregando lo que dijo Cristian, esa campaña en particular, o esa pieza, es parte de una campaña que es muy, muy icónica porque no solo plantea esos valores, sino que, como dice su eslogan al final, que es vengan al mundo Marlboro, muestra un mundo. Y es el momento en que la publicidad empezó a mostrar mundos marcarios, muy atractivos y aspiracionales, en el cual uno quería vivir, pero que solo existían en la publicidad. Si uno quería ir al mundo Marlboro, no podía, porque ¿dónde está el mundo Marlboro? Claro. Entonces la única forma de poder llegar al mundo Marlboro era comprando Marlboro. Entonces ese poder que tuvo la publicidad en ese momento fue, o ese descubrimiento fue como maravilloso. Es decir, podemos crear mundos inhabitables y que la única forma de habitarlos es comprando el producto. Claro, ¿no? a eso iba a ir, ¿no? A la construcción del consumo. En esta sociedad de consumo en la que vivimos se construye, Cristian, con casos como este, ¿no? Claro, lo que pasa es que pensé que no es necesario fumar. Entonces había que asociar a una necesidad que sí tenemos, que es la de ser aceptado, ser amado, ser querido, a la de gustar. Eso sí es una necesidad que tenemos antropológicamente todos los seres humanos. Necesitamos que el otro nos mire y de alguna manera nos acepte. Entonces lo que hay es una unión entre el objeto o producto a vender y estos valores. Claro. Y lo que termina siendo es que uno, para poder llegar a tener una experiencia de esos valores, necesita consumir. Santiago, me imagino que vos como publicista también en todo esto, veo que sonreís, te da un poco me imagino conociendo algunos resortes, ¿no? De cómo era antes, cómo se construía esta cosa de, bueno, si fumás vos vas a tener el porte, vas a tener la seducción, digo, una serie de recursos que hoy parecen... Yo los miro, que no viví la época, los miro con un poquito de reojo, pero ¿cómo es estudiarlo desde hoy? ¿Te parece cómo? Es verdad eso. En aquella época era muy interesante porque empezaba, entonces se estaba descubriendo y cuando se descubrió que funcionaba, se aplicaba a todo. O sea, estamos viendo ahora publicidad de tabacos, pero es aplicable a un montón de otras categorías. Total. Y funcionaba exactamente igual. Autos ni hablar, ¿no? Que era como un caso... pero podía ser vinos o lo que se te ocurra. Y ahora sí hay un cambio, sobre todo en los últimos, si vamos a los últimos años, a los últimos 10 años, hay un cambio donde hay otras cosas que se le piden ni siquiera a las marcas, a las empresas que están detrás de las marcas, ¿no? La responsabilidad. Que hagan algo más que simplemente... Bueno, yo sé que vos estás en una sociedad capitalista y de consumo y me vendés un producto y eso está todo bien, pero ¿qué otra cosa haces? Claro. Eso también es parte de la construcción de una marca y la publicidad no es ajena a eso, ¿no? Claro, un cambio de mentalidad, de postura y también de lo aceptado socialmente, porque no es que tampoco necesariamente las empresas un día se despertaron buenas después de haber sido malas, no podemos verlo de tan manera binaria, pero sí también una construcción que vamos a ir recorriendo a lo largo de la historia. Pregunta, Cristian, respecto al tema de que acá está lo masculino.
El cigarrillo en esa época no admitía lo femenino. Después lo vamos a ver cómo entra en la historia de la publicidad, pero hasta esa época no. No, lo que pasa es que los primeros valores que toma son los del poder, lo de la seducción, pero también el ícono americano, ¿no? Este hombre Marlboro es un ícono, particularmente se construye un ícono de un ser americano que tampoco es el hombre americano común. Claro. Es una fantasía, pero que por otra parte, claramente todos habíamos visto ya en Hollywood. Claro. Entonces todos habíamos consumido... Era John Wayne. Claro, entonces el western de alguna manera lo que tiene es que ya fue contado, entonces vos sabés con muy pocos segundos a qué mundo te refiere, cómo se abre camino, cómo lidera. No solo le hacen caso a los caballos, sino maneja a las mujeres y es dueño de los condados. Exacto, con toda una mirada para deconstruir, que ahí vamos con eso. Y lo que vamos a ver ahora son 2 spots que tienen que ver con personajes que viajaban, que eran felices, que eran ricos y que fumaban, sobre todo que fumaban. Y ahí vemos a históricos personajes argentinos que recorrieron el mundo haciendo publicidades. Vamos a evocar esta manifestación de la publicidad. Tu sei carissima, ti voglio bene. Tu puoi cambiare il corso del mondo, cambiare anche a me. Tu sei carissima, ti voglio bene. Tu puoi cambiare il corso del mondo, cambiare anche a me. Tu sei carissima, ti voglio tanto. Sai che tu sei per me la bella cosa che io voglio più. Tu sei carissima, ti voglio bene. Tu puoi cambiare. LM marca su nivel. Bueno, Claudia Sánchez y Nono Pugliese, vos conocés mucho esa historia respecto a que también su hijo es publicista, ¿correcto? Exactamente, sí. Sí, la historia esa es maravillosa para mí en relación a lo que hablamos antes de la construcción de un mundo marcario, ¿no? Estamos hablando, esta campaña empezó en fines de los 60 y en los 70, donde viajar no era lo que es viajar ahora. De hecho, había un término que se había acuñado que era el jet set, que eran un grupo de personas que eran los que viajaban por el mundo, que eran muy chiquititos. Y ellos, con esta campaña, le mostraron a los argentinos el mundo. Todas las piezas publicitarias eran en lugares exóticos. En este caso fue Islas Vírgenes, pero había en todos lados. Y eran el colmo del glamour ellos dos, ¿no? Una cosa aspiracional absoluta. Y pasaba un poco lo mismo que en el mundo Marlboro. Si yo quiero ser parte del mundo, ese mundo, viajar como el jet set, y no lo puedo hacer, me compro un LM y voy a poder viajar. Claro, y funciona esto, digo, una cosa que parece ridícula. Uno lo ve con los ojos de las publicidades que consumimos hoy y te parece... ¿Ese público no se daba cuenta? ¿Funcionaba, Cristian? Bueno, te vendían los mejores momentos, ¿no? LM era. Mira, me parece que tiene que ver con algo que todavía hoy creemos que funciona. Claro. La verdad es esta. Por otra parte, sí es cierto que hay diferentes grados de posibilidades de influenciar a la gente. ¿Sí? Entonces, es cierto que en algún momento la publicidad particularmente, pero todos los medios en general prometieron que iban a manipular a las personas, que iban a hacer que la gente haga determinada cosa. Claro. Ya sabemos que eso no funcionó, pero sí podía... Salvo a Orson Welles. Es que tampoco. Tampoco hay una investigación bien interesante que nos cuenta que... no fue así. No, que la gente que es influenciable es aquella que tiene muy poco conocimiento sobre alguna determinada experiencia o sobre algún determinado fenómeno. Vos tenés la imposibilidad de armarte frente a algo que desconoces y entonces los medios de alguna manera te orientan. Claro. Ahora, cuando vos tenés una experiencia, por ejemplo, fumás y tosés, ¿cómo transformás eso en algo agradable? Solamente dándote información, ¿sí? Y valores asociados para que vos superes la tos y en algún momento te hagas adicto. Claro, y creyendo que la experiencia ahí, en ese caso desconocida, es viajar, como decía Santiago, ¿no? Hay una venta ahí también más profunda, aspiracional, y funcionaba, reitero la pregunta en este caso para vos. Sí, no, funcionaba mucho. Lo importante es entender que lo que hace esa pieza puntualmente, o la campaña de LM puntualmente, no es que la gente fume, sino que elija LM.
esa campaña estaba en un contexto donde todos fumaban. Claro. Vos veías un programa de televisión y estaban fumando, veías una película y estaban fumando, ibas al teatro y los actores fumaban. Se fumaba permanentemente. Entonces, en un contexto de que el cigarrillo está bien visto y que tiene otros valores previos, ¿no? Que Cristian los mencionó al principio, ¿no? Fumar era algo como una cosa de poder y muy masculina. La publicidad esta funciona, sí, funcionó. A LM le fue muy bien. Era una marca que podía vender un poco más caro sus cigarrillos, a pesar de que eran exactamente iguales que cualquier otro cigarrillo, pero ese valor agregado se lo daba a este mundo aspiracional que hacía. Claro. Pero de vuelta, una campaña sola no hace que la gente fume. Lo que hacía que la gente fumara era un contexto de sociedad muchísimo más amplio y un bombardeo o una validación en los medios del fumar. Y cerramos el programa de hoy después de un recorrido internacional por la creatividad y diferentes expresiones dedicadas a diversas temáticas. La próxima semana, en 7 días, renovamos el encuentro en el Festival del Bien Público.